Hola, cordial saludo. Mi nombre es Betina Oliver. Hago parte del grupo 19 para el curso de Familia, Escuela y Comunidad. Por Y seguridad, entonces, estamos grabando dos veces la reunión, por eso tengo el celular aquí, entonces por si es llamativo en algún momento. Entonces, queremos comenzar con las preguntas que se plantearon para el conversatorio grupal y pues cada una va haciendo los aportes que considera pertinentes con respecto a cada una de las preguntas. Entonces, la primera parte o el primer tema con respecto a la primera pregunta es ¿qué es la alianza familia-escuela? Entonces, ¿quién quisiera comenzar? bueno, si me lo permiten, buenos días compañeras, buenos días tutor. Mi nombre es Tiffany Segura. Como lo hemos podido platicar con mis compañeras, hemos podido darnos cuenta que esa alianza entre familia y docente es bastante importante, ya que podemos ver cómo el niño puede estar desempeñando en cuanto a su rol como estudiante, saber sus falencias, cómo nosotros podemos aportar a su desarrollo cognitivo. Entonces, es bastante importante y es bonito, aunque nosotras como docentes en formación hemos llegado como a esa conclusión que finalmente, si no existe una alianza entre lo que es nosotros como docentes y ellos como familia, no va a haber un proceso pues como tan óptimo, por decirlo así, porque debemos saber qué ocurre más allá en su núcleo familiar y asimismo poder contribuir a que ellos poco a poco puedan ir creciendo en esos aprendizajes, que cada niño es un mundo diferente, entonces lo importante es tener esa alianza, como bien lo decía la compañera en cuanto al interrogante, alianza familia y docente. Entonces, básicamente sí es bastante importante tener en cuenta ese punto. Bueno, buenos días, mi nombre es Francisca Rangel. Para profundizar lo que dijo la compañera Tiffany, también es una estrategia colaborativa que busca fortalecer la relación entre las familias y las escuelas, ¿sí? Promover el desarrollo integral de los estudiantes, así como también la comunicación efectiva entre la participación de los padres y el proceso educativo. Entonces, creo que es un eje fundamental tanto en las escuelas como en la casa de familia de los niños. Ujú. Ujú. Muy bien. Y bueno, como hablábamos pues el día de ayer también cuando nos reunimos, que para mí se me hace pues muy importante también la manera en la que nosotras como docentes tenemos que aprender y, y cómo lograr entrarle a los padres de familia para que ellos también se sientan partícipes en esto, ¿no? Porque digamos que hoy en día hay muchas herramientas como lo que son las escuelas de padres, todos los talleres que se hacen, las integraciones, todo esto, en donde también pienso yo que se les puede dar esa oportunidad de que ellos nos den como una especie de, ¿cómo se puede decir? Como una Como impulso retroalimentación a retroalimentación. Ujú. retroalimentación, ¿cierto? Porque como mencionábamos precisamente, nosotros como docentes muchas veces sentimos que hacemos las cosas de una manera correcta y nos centramos mucho en eso y pues también tenemos que tener nosotros en cuenta la visualización que tiene el padre hacia las actividades que nosotros hacemos. Entonces muchas veces también nosotras como docentes tenemos que aprender a relacionarnos con ellos para que ellos también nos den esa retroalimentación y nos digan, mira, me parece perfecto esto, pero puedes implementar aquello porque ellos son los que más conocen a sus hijos, ¿no? Ujú. Yo creo que ustedes han dicho dos palabras como claves, una que es la educación integral, que es lo que buscamos todos los docentes o los que nos estamos formando como docentes Ujú. con los estudiantes, que era también lo que hablábamos ayer con respecto a que Ujú. am, con respecto a que realmente la familia tiene que ser parte de lo que ocurre en la escuela y complementar y también buscar la forma de no separar las áreas de educación o de desarrollo de los niños, la una de la otra, ¿no? Como el ejemplo de las matemáticas en el hogar también se pueden practicar independientemente de que uno piense que en el hogar solo se tienen que
trabajar los valores. Entonces, pueden ser cosas que se trabajan mutuamente. Y lo otro que sí, pues a medida que avanzamos en el conversatorio, me gustaría que también enfatizáramos, como hicimos ayer, sobre la comunicación. Lo que ustedes dicen, ¿no? La comunicación es la base. Y ayer yo creo que Tiffany decía algo muy importante y era que es la comunicación, el respeto, ¿no? Entonces, muchas veces a uno se le olvida como que uno está de un lado y la familia del otro, pero el respeto a la final termina a través de la comunicación uniéndonos con, o sea, escuela y familia, es lo que quisiera decir. ¿Algo más con respecto a esta Exactamente, pregunta? sí. ¿Alguien quiere decir algo Pues más? incluso lo que tú mencionabas y lo que mencionaba Mitzi da como también respuesta a ese segundo interrogante, que es pues esa Ujú. importancia de vincular a las familias para alcanzar ese desarrollo integral, que ese desarrollo integral de esos individuos, de esos niños que son ese futuro que se está pues formando, porque en sí la familia es ese núcleo en el cual ellos se están desenvolviendo como esas personas que empiezan a ver un poco más allá, a ser esas personitas que razonan más allá, que ven incluso el ejemplo y como ayer lo decía, ellos son esas esponjitas, ¿sí? Que ellos absorben lo que ven, lo que les explicas, lo que finalmente ellos adoptan, es como nosotros como familia, núcleo, esa primera familia, somos quien les damos ejemplo y que formamos ese carácter. Entonces, de verdad, la importancia de alcanzar ese desarrollo integral en la vida de ellos y aún nosotros como docentes, como decir, como, uy, de verdad que qué importancia es de tener un buen criterio, de ayudarles a formarse poco a poco y no dar por sentado muchas cosas, porque uno dice como en el afán del día a día, uno como, ay, sí quiero llegar, dictar una clase y demás, pero no, dar esa importancia de verdad que son esos niños pequeños que uno estamos formando y estamos como dando esos cimientos, esas bases sólidas y que depende de cómo nosotros actuemos, ellos también van a tener ese desarrollo, esos futuros doctores, profesores, no sé, y que si no damos esa importancia y la familia, pues nada que hacer. Exacto, y Entonces, ahí, que algo que me parece muy importante y muy interesante es que se esté creando hoy en día como esa conciencia, tanto para los padres de familia como para nosotras como profesoras, de que no todo el peso cae en solo el hogar o solo en Chicas, no las oigo. Por favor, si me oyen, paren un segundo. Chicas, ¿me oyen? Padres y bueno, y de los tutores también, Perdón, no solo apoya el rendimiento académico de los niños, sino que también la parte emocional de ellos, ¿sí? sí. Lo que yo les decía Francisca, ayer ¿me respecto oyes? a esta Sí, ahí te sí, escuchas. Sí, es que se cortó un momento el internet mientras Mitzi estaba hablando, entonces no va a quedar grabado. Y como tenía los audífonos, espero que de todas maneras haya quedado grabado el audio. Pues en el celular claramente no quedó grabado el audio de ustedes, pero supongo que en Zoom sí quedó grabado. Em, espero, espero. No bueno, nos está pasando lo mismo de ayer. Pero entonces, ¿puedes por favor repetir tu parte? Porque ahí hubo un corte y no se entendió. ¿No se escuchó, perdón? ¿Yo? sí, Sí, Mixi Mitzi, y Ok. luego lo que dijo Francisca, porque también apareció otra vez en la también mitad. aparece explotado, sí. Sí. Ok, listo, dale, tranquila. Que yo estaba diciendo que me parece muy importante que nos estén inculcando esa conciencia tanto a los padres como a nosotras como docentes, de que no todo el peso cae sobre nosotras o sobre ellos solos, sino que somos un trabajo en equipo, ¿sí? Que tenemos que unirnos para ser uno solo para poder llegar Ujú. a desarrollar a los niños de esa manera óptima y de que se sientan como de que no es de que, por ejemplo, de que los niños a veces sienten como que mis papás son el enemigo o las profesoras son los enemigos, sino que se den cuenta que todos estamos trabajando en conjunto y en equipo para sacarlos adelante. Ujú, Sí. Eh, También que considero que la parte del apoyo de los padres, tanto como los docentes, crean vínculos importantes en los niños, ¿sí?
el tema de no solamente en lo académico, sino también el apoyo emocional de los niños, ¿sí? Lo que les comentaba ayer en cuanto al tema de que los niños se cargan de muchas cosas, ¿sí? Todos los problemas que hay en el hogar, en la casa, ¿sí? Cierta manera terminan cargándose ellos y llegan como con esa motivación al colegio de no querer estudiar, de no querer hacer las tareas, de no prestar atención. Entonces, yo siento que trabajar mutuamente con el profesor hace que sea un gran éxito el día a día de los niños en la escuela. Sin duda, el no Total. ponerse en contra de los padres y que los niños no sientan que Mm, hay una rivalidad, porque muchas veces pasa que llegan a hablar de los profesores a la casa. Entonces ahí empieza esa rivalidad o los niños, los padres, porque lo he visto aquí un poco, como, ay, es que tu papá tal cosa, ay, es que tu mamá no sé qué. Y eso no debería suceder en ninguno, o sea, en ninguna de las dos situaciones, ¿no? Como no poner en contra a los niños, ¿no? Por eso hay que hacer una alianza. Alianza. Exacto. Exacto, y que aparte ahí viene otra vez la parte de que hablabas de la comunicación, ¿cierto? Tenemos que tener nosotros como docentes y ellos como padres una comunicación muy abierta, tanto nosotros con ellos como ellos con nosotros, para precisamente ese tipo de cosas, de que un padre se sienta seguro de decir, bueno, puedo hablar con la profesora para decirle, oye, mira, es que mi hijo está expresando esto, y que nosotros no estemos a la defensiva, sino que también digamos, ok, listo. Gracias por decirme en qué está sintiendo tu hijo, en lo que estoy fallando, vamos a trabajarlo de esta manera en conjunto, tú desde la casa, yo desde el colegio, para hacer que el niño se sienta que está en un ambiente ameno. Lo que dices tú, ahí la comunicación también juega un papel súper importante. Exacto. Chicas, yo quisiera que repitiéramos un poco lo que hablamos al principio, solo por seguridad. En caso de que sí haya quedado bien grabado al principio, pues simplemente lo cortamos. Pero si no, como resumamos lo que dijimos al principio con respecto, pues para que no nos pase lo mismo de ayer, ¿no? Como Ok. por O seguridad. sea, repite como esa parte de la importancia de la alianza familia. Sí, como si algo lo que dijimos con respecto a la segunda pregunta y desde que yo me quité los audífonos y se cortó y tal, como algo que si tengamos que repetir algo con respecto a eso sería importante, ¿no? O que no hayamos dicho, quiero decir. Eh, mm, Mm, por seguridad, por, por seguridad. Ok, listo. Bueno, dale. pues en cuanto a la importancia de lo que es la alianza entre la familia y nosotros como docentes, cabe resaltar que es importante comunicárselo a los papás, ¿no? Ujú. Porque finalmente nosotras como docentes en formación, los docentes como tal, decimos como, bueno, en la teoría sabemos que es importante sentarnos a hablar, saber cómo se siente el niño en la parte emocional, en esa parte cognitiva para así poder desarrollar un plan de estudios en el cual se haga un perfilamiento de lo que el niño necesita, ¿sí? Porque pues así como lo mencionaba, perdón, a los niños cada uno tiene necesidades diferentes, ¿sí? Y si no hablo con el papá, él no me comunica el hecho de por qué él llega a dormir al salón, el hecho de por qué llora cuando él no está, el hecho de que de pronto puede llegar a empujar a un niño, o sea, cada actitud, cada acción que los niños llegan a tener tiene un trasfondo, no simplemente entrar a atacar al niño, entrar a decir, pero tú, ¿por qué estás haciendo eso, Pablo? No, ponerme en los zapatos del niño, ponerme en los zapatos del papá y entrar a esa comunicación, a ese diálogo, a decir, bueno, si Pablo está actuando así, ¿por qué lo está haciendo? No entrar Ujú. de una a señalarlo y a decirle, no, papito, Pablo está actuando así, me hace el favor, lo Eso es que reprende, usted le no, está pegando porque y tal, o alguna cosa así, ¿no? Porque entonces justo hoy pasó es en el como, jardín, justo hoy pasó en sí. el jardín que una niña le estaba haciendo así en la cabeza a los otros y todos como, ay, pero ¿por qué está pegando? Entonces la otra dijo, no, es que tiene un perro nuevo y está aprendiendo a acariciar. Ah, Ah, Entonces, mira. claro, creía que le podía hacer a los niños también así. Entonces le explicamos como, no, eso solo es con el perro y tal, pero claro, si Sí, uno o tiene el sea, contexto, uno dice, le están pegando en la casa. claro. Entonces, creo que es muy pertinente con respecto a lo que dice. tal cual, sí ves, ahí podemos llegar a esa conclusión, entonces a eso vamos, que de verdad mirar más allá y entrar a hablar con la familia y cómo hacerlo algo más ameno y no de una, voy a citarlo, voy a decirle quejas, quejas, no, sino que uno también como docente tenga como ese cambio de pensamiento y no entre de una como todo mal, no, sino a ver esa parte y hablarlo.
hablarlo, o sea, nada se pierde con hablar. Tener ese pensamiento de a los problemas soluciones, ¿no? No más problemas. Ujú. Sí, muy bien No, y que resuelto. la Claro. familia es una parte fundamental y esencial en cuanto al comportamiento de los niños, ¿sí? En cuanto a sus hábitos, en cuanto a la conducta en el colegio, no solo en el colegio, también en el ámbito social, con un familiar, con los demás niños. Entonces, esa es una parte súper importante. Ujú. Como digo, el acompañamiento de las familias en los niños, ¿no? Eso es. Y de ahí que también lo que hablábamos ayer de que es muy importante también tener en cuenta la perspectiva de los padres al momento de nosotros querer hacer planeaciones para hacerle a los niños, ¿cierto? De Ujú. que nosotras a veces como que Ujú. hacemos planeaciones, pero también podemos tener en cuenta lo que nos diga el padre, como no, mira, podrías incluir un poco más el baile, o mira, es que a mi hijo le gusta tal cosa, y a pesar de que no todos los niños pues aprenden de la misma manera y no todos los niños son iguales, podemos tener también en cuenta ciertas opiniones de los padres para implementar en nuestras planeaciones, ¿no? Ujú. Claro, lo que hablamos también ayer con respecto a eso, ¿no? Que nadie, o sea, los papás suelen conocer a sus hijos bastante bien y saber qué es lo que les gusta y cómo aprenden mejor. Entonces, ahí sí no debería ser, haber como mayor discusión con respecto a, yo conozco a mi hijo en este aspecto y considero que esto le podría servir claramente. También lo mencionábamos ayer, ¿no? La crítica constructiva, de hablar con, otra vez con el tema del respeto. Ujú. Exacto. Listo. Ujú. Continuamos entonces con la siguiente pregunta, que es cómo materializar la alianza familia-escuela. No sé si queramos como de pronto decir como hechos más específicos, como cosas específicas que podamos hacer. Como por ejemplo lo que tú dices, como dejarlos opinar con respecto a las planeaciones. Creo que a mí, Tiffany decía ayer, no, hoy, no sé si lo dijo hoy o ayer, con respecto a las reuniones de padres, a estas charlas con los... o lo dijo Mitzi, bueno, no importa, pero usted saben a Sí, lo que me refiero, ¿no? Como esto padre, también las El integraciones. tema de, sí, específica. comunicaciones efectivas, regulares entre el docente y la familia, charlas, talleres. Yo creo que hasta los temas de PQR también entrarían en en ese ámbito, ¿sí? Que involucren a los padres en el sentido del proceso educativo de sus hijos, ¿sí? Crear ese ambiente de confianza y colaboración donde las familias se sientan valoradas y escuchadas por los docentes y como tal la institución, sí, no es solamente que lo que digan los padres no importa, sino también escucharlos ¿sí? Y decir, bueno, tu opinión es importante, vamos a mejorar esto, sí, entonces, Como como esos encontrarse en la canales de mitad. comunicación, Como sí, encontrarse en la mitad y llegar a algún tipo de acuerdo que permita de que acuerdo ambas partes entre estén las dos satisfechas. partes, ajá, correcto, Ujú. sí, total. Digamos que una manera que a mí se me hace muy interesante que alguna vez lo aplicamos donde yo trabajaba antiguamente, ya no trabajo ahí, pero aplicamos, uno que era como escuela abierta, entonces se dejaba que los papás fueran durante el día a ver el proceso de sus hijos, entonces ellos podían estar ahí el tiempo que quisieran, dando vueltas por todo el colegio, mirando qué actividades diarias se les hacían, no era que digamos se hacía como una feria ni nada así, sino eran las actividades diarias, para que ellos vieran en el día a día de verdad cómo eran las actividades y cómo era que las desarrollábamos. Y después de hacer pues de eso de la escuela abierta, se les pedía a los papitos que pues por medio del correo enviaran pues sus opiniones positivas, que vieron de pronto Mm, negativo, porque pues claramente perfectos no somos y todos Ujú. tenemos nuestras fallas, entonces que veían negativo, que sentían que teníamos que mejorar, que sentían que teníamos que seguir haciendo y reforzarlo. Entonces, a mí eso se me hacía muy interesante porque digamos que a mí como mamá, lo que les decía ayer, no sé si Ujú. alguna mamá, pero a mí como mamá a veces sí me gustaría como poder ver más allá de cómo dicta la clase la profesora, de cómo mi hija se comporta, de cómo los otros compañeritos son con ella, cómo ellos manejan todo ese tipo de cosas dentro del colegio. A uno de padre creo que se le hace interesante y volvemos a lo mismo. A mí como madre también me encantaría que tuvieran como ese punto de vista mío en cuenta. Y es muy importante que tú, por ejemplo, que estás formándote como docente, no sé si ustedes tienen hijas, Tiffany y Francisca, pero yo, por ejemplo, no tengo hijas, hijos. mm, Entonces,
hay momentos en donde realmente yo no comprendo la intensidad de los papás en ciertas cosas. Entonces, claro, yo obviamente mantengo el respeto y el profesionalismo, pero me cuesta un poco entender, pero claro, oyéndote es más fácil comprender la necesidad que tiene el padre de estar involucrado en la educación de su hijo. Entonces, Exacto. es otro punto de vista totalmente diferente de la mamá docente, ¿no? Porque uno dice como, "Ay, pero este papá otra vez, y este papá otra vez", Sí, pero Ahora docente normalmente. es tal cual. ver del otro lado, aunque uno no tenga hijos, ver del otro lado lo que está pasando, lo que están sintiendo, como si obvio son los hijos, pero uno dice como no estarán exagerando, pero claro, claro, sí es muy importante y como con todo lo que estamos diciendo, sí se complementa muy bien, o a mí me hace. Sí, y mira que lo que menciona Mitzi es verdad, o sea, de lo que ella vivió en ese momento en su trabajo, ella incluso puede implementarlo en otro lugar que trabaje, Total, porque de esas vivencias, de esas experiencias es que uno se nutre y asimismo aplica a las demás cosas, porque obviamente uno está con diferentes personas, uno conoce personas todos los días y aún en la parte de trabajo aún bonito uno como docente poderlo aplicar en cada área o en cada trabajo que llegue a estar. Si digamos tú llegas a aprender algo de algo bueno de otro docente que lo puedas aplicar para materializar todas esas cosas, incluso de alianza, llámese familiar, lo que es esa comunicación de docente con los niños. Entonces, sí, es cosas para de verdad crecer como persona y ayudarle al niño en el desarrollo, pues bienvenida sea. Cada cosa buena que uno pueda aportar sería maravilloso hacerlo siempre. claro, eso también me parece importante porque con respecto, o sea, como si todo el énfasis es el desarrollo infantil, el desarrollo de cada niño, a uno a veces se le olvida como, no hay que hacer esto así, 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 porque esto va a tal, pero a veces las cosas más pequeñitas están influenciando de verdad en el desarrollo de los niños. Entonces, todos esos tips que uno está oyendo todo el tiempo, pues permiten que uno ponga en práctica y de verdad materialice el conectar a la familia con la escuela. Francisca, Y creo que hemos hablado un montón, no sé si quieres decir algo sí, que te hemos dejado hablar y estás que te hablo. Y como que hablé la primera parte, ya que como que... Entonces, hablemos de nuestra cuarta pregunta, sí, sobre la nueva reglamentación para la participación de las familias en las escuelas. Sí, esta pregunta, como decía ayer, es súper puntual, va lo que va y no, o sea, es lo que dice. Dice, la nueva reglamentación para la participación de las familias en las escuelas incluye directrices que promuevan la inclusión activa de los padres en la toma de decisiones y en las actividades escolares, ¿sí? Estas normativas buscan asegurar que las familias tengan un papel significativo en el desarrollo educativo de sus hijos, fomentando una colaboración más estrecha entre las escuelas y el hogar. Sí, de esto básicamente se trata la nueva reglamentación para poder afianzar todo el tema de las familias en las escuelas y nutrir pues el proceso educativo de los niños. Muy bien. Creo que sí es Entonces, importante también hacer respetar eso, ¿no? Como nosotras ponerlo en práctica y hacer que se respete también. exacto. Te iba a sí. decir, pues empezar a implementarlo porque sí es bastante importante. Ujú. Sí, sí, señor. Muy bien. ¿Quisiera alguna decir algo más? No, yo Hemos siento que de tenido dos verdad, conversatorios. ya, exactamente, o sea, más allá de verlo de que hay, pues pasó un error técnico y demás, es bonito también tener esos espacios de escucharlas, Ujú. porque muchas veces lo virtual es como aprendes, aprendes ya, pero hablarlo, vivirlo y aplicarlo es otro cuento. Entonces, de verdad, esos espacios son bastante importantes para nosotras, incluso para escucharnos, para de verdad sentarnos y hablarlo, socializarlo, cada uno de los temas que vemos en las asignaturas con la universidad. Entonces, de verdad, gracias chicos por este espacio en el cual pues nos escuchamos unas a otras, teniendo en cuenta que cada una tenemos nuestro punto de vista, y que cada una nos escuchamos y llegamos a un como a un acuerdo de todo lo que llegamos a pensar cada uno. Entonces, esos conversatorios son Son en chéveres. sí como algo bastante nutritivo. Entonces, Sí. Bienvenida a Sebastián, Colombia. sí, importante.
Acabas de tener un poquito de Colombia por allá. Sí, sí, pero igual sí, muy chévere, pues también escucharlas, también ver que tenemos lo que dicen. Tiffany, las opiniones, ¿no? Yo al otro lado del mundo obviamente tengo unas experiencias diferentes con los niños, entonces de todas maneras ver que pues tampoco está tan alejado de lo que están viviendo ustedes allá, ¿no? Y que los papás a la final son papás y ya están Sí, dispuestos aquí pues, a que los niños tengan lo mejor, ¿no? Y sí, mira, y un poco también como dándole a lo que dijo la compañera Tiffany, que muchos trabajos de la universidad son individuales, ¿sí? Y uno de por sí nunca conoce al compañero, Ujú. como que uno comparte, pero por temas del foro, y no, o sea, nunca ve como el tema más allá con ellos. Entonces, esos espacios son importantes por eso, porque uno tiene la oportunidad de conocernos, de vernos en cámara, no solamente como que La comparten el foto. foro una así, o sea, no, normal. Y como que los compañeros y que, entonces yo creo que esto es lo bonito también de los trabajos colaborativos de la universidad, de poder conocer e Sí, cuando interactuar. funciona, así que uno se pueda reunir y Total. hablar, es fantástico porque normalmente es usted haga una parte, usted la otra y chao, Y ya, ¿no? sí, Entonces, exacto, compañeros. listo. Entonces, bueno, nos despedimos del tutor que está viendo el video hecho por segunda vez. Muchas gracias por el espacio, chicas. Ay, casi se me cae el celular. Eh, y bueno, muy chévere disfrutar así como tan relajado y tan espontáneo y no ahí leyendo todo lo que está escrito. Entonces, la verdad disfruté mucho hablar con ustedes. Espero que ustedes también. igual. Igualmente, compañera. Que estén Claro bien, que que sí. tengan feliz Igual, día, bendiciones para igual todas. que sí. Que Señores, les rinda. chao. Chao. Chao.